Buenas tardes a todos. A partir del intento de la pensadora alemana judía Hannah Arendt por abordar la comprensión del fenómeno totalitario, en los siguientes minutos discurriré sobre una de sus especificidades, la propensión de los hombres, las propias víctimas, a ejercer el acto de sumisión voluntaria de asentimiento frente a la fabricación de la verdad. Una verdad que no es verdad, evidentemente. Si bien esta fabricación es perpetrada por una dominación totalitaria, ella es, a su vez, sostenida por los dominados, dispuestos no solo a aceptarla, sino también a reproducirla, aun a costa de su propia libertad y de su propia vida. En su ensayo El poder de los sin poder, Havel expone que el totalitarismo no es una estructura de poder, sino una dimensión en la cual la mentira se enfrenta radical y existencialmente a la verdad. En esta dimensión totalitaria, subraya Havel, la vida está atravesada por una red de hipocresías y mentiras. A la clase obrera se le esclaviza en nombre de la clase obrera. A la arbitrariedad se le llama aplicación del ordenamiento jurídico. La prohibición de un pensamiento independiente se difunde como la concepción más científica del mundo. La humillación total del hombre se contrabandea como su definitiva liberación. Es por ello que Hannah Arendt teoriza que las mentiras que los movimientos totalitarios inventan para cada ocasión, así como las falsificaciones cometidas por los regímenes totalitarios, son secundarias respecto a la actitud fundamental que excluye la distinción entre verdad y falsedad. Sin embargo, Václav Havel expresa que es posible vivir en la verdad. En ese sentido, si el totalitarismo es esa dimensión de la mentira que engulle la verdad, entonces la vida en la verdad tiene una dimensión existencial, la restitución del individuo a lo que él es. Revelar la verdad tal como es significa retar al totalitarismo. El fundamento del totalitarismo es la vida en la mentira. Por lo tanto, la vida en la verdad es su principal peligro. Y he allí el lugar de convergencia entre la tradición de Occidente, es decir, nuestra tradición republicana, y la reafirmación del poder del individuo de contraefectuar la catástrofe totalitaria. La república solo existe si sus miembros son individuos y ciudadanos decididos, resueltos a ser libres. Esa disposición no es una gracia, entraña sacrificios en la lucha que ha de ser incesante por defender la dignidad de la vida. Por eso la pulsión libertaria se topa con la pretensión totalitaria de amalgamar la mentira a través del terror. No solo el terror que emana de un estado invadido por el fenómeno totalitario, sino también de aquellos hombres vencidos ante la imagen de una violencia radical y dispuestos a ser sujetos reproductores del terror totalitario hacia sus propios semejantes. Sostener la República como espacio plural de convivencia política en libertad demanda el sacrificio de preservar la verdad a pesar de la manifestación constante del terror de esa sociedad. Las sociedades que han logrado derrotar al totalitarismo tras décadas de padecerlo le deben su liberación a todos aquellos individuos que en los momentos más duros de esa catástrofe totalitaria fueron capaces de vivir en la verdad. Al hacerlo, mantuvieron su dignidad humana y nunca confundieron la realidad totalitaria con una suerte de socialismo mal aplicado. Haber cedido a esa otra mentira los habría precipitado a la incubación de un próximo evento totalitario en nombre de la utopía. El nuestro es el tiempo del vaciamiento,
del nihilismo, de la negación, de la subordinación de la verdad ante todo tipo de relativismo. Hannah Arendt plantea la emergencia del hombre actual en términos de la necesidad de percatarse del peligro que entraña la negación radical de toda tradición. En nuestro occidente, nuestra tradición política que articula a nuestras sociedades es el republicanismo. Y eso significa el deber político, el deber universal de los individuos por ser libres y comprender que en esa libertad individual reside la verdad de su condición humana. El fenómeno totalitario logra su despliegue, siempre novedoso, nunca repetido al calco, pero siempre operativizado a través de la mentira hacia la destrucción, no solo de principios y valores que sustentan la tradición libertaria, sino también del propio sentido de la vida. Pero la mentira no es el producto exclusivo de una corriente totalitaria. La propia sociedad accede a la mentira filototalitaria cuando preserva en ella tendencias que en sí mismas apuntan hacia el fascismo, como dijera Arendt. De allí la necesidad de ejercer activamente lo que Claude Lefort defiende como la perturbación de pensar, un dique imprescindible para enfrentar la eventualidad de que el fenómeno totalitario realice una utilización efectiva de tales tendencias. Arendt plantea que el nihilismo, como vaciamiento, dejó de ser una ideología más o menos inofensiva, para abandonar el tranquilo reino de la mera negación y transformarse en una intoxicación de destrucción, como una experiencia efectiva que sueña con producir el vacío. Es la pulsión mediante la cual el sujeto, víctima de ese magma totalitario que se acerca como peligro de la destrucción total, paradójicamente decide convertirse él mismo en una fuerza de destrucción. En la dimensión totalitaria, la mentira se ajusta al vacío. Es psicológicamente efectiva, nos dice Arendt, porque corresponde siempre a experiencias fundamentales, más aún a anhelos fundamentales. De allí que esta pensadora judía alemana afirme que el fascismo ha añadido una nueva variante, la más diabólica, al arte de mentir. Mentir la verdad. A la realidad social del desplome de la sociedad, el fenómeno totalitario responde con la mentira, basada en la complicidad de las propias víctimas. Cito a Arendt. Ninguna de las antiguas fuerzas que produjeron el torbellino del vacío es tan terrible como la nueva fuerza que surge de ese torbellino y cuyo propósito es organizar a los pueblos de acuerdo con la ley del torbellino, que es la destrucción en sí misma. Fin de la cita. El pensamiento adormecido ante la incesante emergencia republicana de defender la libertad del individuo admite hoy una novedad totalitaria que no encuentra firme resistencia ni en la sociedad ni en la élite intelectual, propensa esta última al entusiasmo frente a la retórica utopista. Quinet, citado por Lefort, señala que la bestialidad moderna, consistente en la simpleza, está presente tanto en las masas como en los intelectuales, manifestándose en la voluntad de no pensar. Frente al totalitarismo, el intelectual ha sido un elemento para mentir la verdad. Cada vez que elabora lo que Harold Rosenberg denominó razonamiento artificioso para explicar y justificar la dominación total, así como para negar las evidencias frente a un poder dispuesto a radicalizar sus métodos en aras de sostener su objetivo final. Quinet advertía la aparición de una forma inédita de dominación,
en la cual el pensamiento estaría autorizado para producirse sí y solo sí obedece a la condición de someterse a las máximas impuestas por dicha dominación. El mentir la verdad es la disposición voluntaria del sujeto a integrarse a un sistema que encubre la violencia extrema totalitaria, cuyo núcleo está constituido precisamente por la negación a pensar. Frente a ello, la restitución de la verdad demanda individuos resueltos a pensar. La decisión de mantener el pensamiento crítico, independiente, alerta, es una lucha cotidiana no solo contra la falsificación, sino muy especialmente contra la simplificación, que ha desestimado durante décadas los numerosos movimientos políticos y sociales que reivindican la destrucción de las tradiciones libertarias republicanas, el vaciamiento nihilista, el moldeamiento del hombre nuevo y la transformación radical de la sociedad, que no es más que el preludio de un nuevo fenómeno totalitario. Muchas gracias a todos.